Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Bien, y seguimos aquí con polinomios, vamos a hablar un ratito más de polinomios. Bien, y hoy os voy a presentar pues un teorema que es el equivalente al teorema fundamental de la aritmética para polinomios. Ese teorema no os lo he presentado, pero por cultura tenéis que saber que dice que cualquier número entero se puede descomponer en producto de factores primos. Vale, bueno, no es exactamente el equivalente, ya veremos el equivalente más adelante, pero es un teorema es el equivalente al algoritmo euclídeo de la división de números, ¿verdad? De números enteros, ¿no? Vosotros sabéis que si yo tengo un número entero, yo qué sé, P, ¿verdad? Pues yo este número lo puedo dividir entre un cierto cociente, ¿verdad? Bueno, entre un cierto dividendo, ¿no? Y me da un divisor más un resto, ¿no? Y yo puedo escribir P, ¿verdad? Como cociente por el dividendo, por el divisor, perdón, más el resto, ¿no? Yo puedo escribir esto así, este es el algoritmo euclídeo de división, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un equivalente para polinomios, ¿sí? Bueno, entonces, sean f y g dos polinomios en un cierto cuerpo, k, con coeficientes en un cierto cuerpo, y, ojo, sea el grado de g mayor o igual que 0, es decir, g no sea un polinomio constante, ¿sí? Bueno, entonces podemos decir que van a existir dos polinomios, q y r, también en k de x, de manera que f se pueda escribir como este polinomio q por g más r, o sea, exactamente igual que los enteros. Comparten muchas propiedades los polinomios y los enteros. El anillo de polinomios y el anillo de los enteros. Bien, entonces f se puede escribir de esta manera. Y además se escribe de esta manera, tales que, ¿verdad? Existen únicos q y r, de manera que esto puede ser así, ¿no? Es decir, la descomposición es única. ¿Vale? Estoy mirando aquí porque aquí tengo apuntado el teorema para ver las hipótesis y que no me deje nada. Bueno, y además, en particular, el grado de R es menor estricto que el grado de G o de Q, de G. ¿Vale? Sí. O sea, tenemos una descomposición única y además tenemos que el grado de... estos son polinomios todo, ¿vale? Que el grado, lo he indicado aquí, que el grado del resto es menor que el grado del cociente. Del cociente no. Es menor que el grado de g, ¿vale? Del divisor. Bien, entonces esto es lo que queremos probar, ¿no? Entonces aquí hay que probar dos cosas. Aquí hay que probar que existe esta factorización, que existe esta descomposición, y además hay que probar que es única, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos, voy a ponerlo arriba la demostración, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Entonces, bueno, vale. Bueno, pues la demostración, entonces vamos a estudiar las circunstancias, ¿no? Vamos a suponer que el grado de f es n, ¿vale? Y que el grado de g es m, ¿verdad? Repito, mayor o igual que 1. ¿Sí? Perdón, mayor o igual mayor que 0, ¿no? Mayor o igual que... Ah, no, vale, sí, pues un polinomio constante también nos vale. Sí. El que no es constante es f, ¿no? Bueno, mayor o igual que 0, eso es. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues tenemos varias circunstancias, ¿no? Si m es mayor que n, o sea, si el grado del polinomio, si el grado del divisor es mayor que el grado del dividendo, entonces no hay nada que probar, hemos acabado. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos considerar que q es el polinomio 0, el polinomio constante 0, y que f es r. Entonces, ¿qué pasa? Pues que f se podrá escribir como q por g más r, que es lo que queríamos probar, ¿no? Pero q, ¿qué es? Q es 0, luego esto es 0 por g más r, ¿no? Eligiendo f igual a r, pues tenemos, o el resto igual a f, pues lo tenemos, ¿no? Vale, entonces este caso es trivial, ¿no? Entonces, vamos a ver, si m puede ser mayor que n o menor o igual que n, ¿no? Bueno, pues vamos al otro caso. Si m es menor o igual que n. Es decir, el grado de f es mayor que el grado de g. Bueno, pues en tal caso, vamos a considerar la descomposición que conocemos de los polinomios, ¿no?
AN por X a la N más A0 y G, vamos a suponer que es BM por X a la M más B0. Y vamos a suponer además que BM es distinto de 0, porque si BM fuera 0, entonces no sería de grado M, sería de grado menor, ¿vale? Bueno, pues en tal caso vamos a considerar el siguiente polinomio, ¿vale? Vamos a considerar el polinomio F1, que va a ser, bueno, pues yo lo que quiero ahora, ¿qué es lo que me pedía además la factorización? Me pedía que el grado del resto sea menor que el grado de G, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esta trivialmente lo cumple, ni lo he probado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que queremos buscar ahora, la idea, es bajar el grado al polinomio, ¿vale? Pero ¿cuál es la historia? Bueno, la historia es que este es de grado n y este es de grado m, y este es el mayor. Entonces nos queremos cargar este término. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a este polinomio restarle un número de veces este. Entonces, para que estos tengan el mismo grado, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues aquí vamos a multiplicar todo esto, bueno, lo pondremos abajo, por la diferencia de los grados, ¿no? X elevado a n menos m. De esta manera el primer término me va a quedar de grado n y me lo voy a poder cargar. El resto de términos de grado menor que n, ¿sí? Pero tengo aquí un coeficiente, pero tendré que dividir esto entre bm. ¿Qué pasa? Que bm es distinto de 0, lo puedo hacer. Y multiplicar por an, de manera que estos dos términos principales me queden igual y se me vayan restando. Entonces vamos a definir F1 como F menos AN entre BM veces X n menos m por G. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues si definimos F1 así, de esta manera, voy a ver si lo he copiado bien. Sí, eso es. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que trivialmente yo ya tengo que este polinomio, el grado de F1, va a ser fijo menor que el grado de F. ¿Por qué? Bueno, pues porque por la razón que he explicado. El primer término se cancela, ¿verdad? Bien, y ahora, sí, efectivamente, bueno, pues procediendo por inducción, no lo voy a hacer porque sería rizar un poco el rizo, pero se pueden hallar, o iterativamente, haciéndolo varias veces este procedimiento, se pueden hallar varios polinomios, Q1, vamos a llamar Q1, y R, ¿verdad? Se pueden hallar repitiendo el proceso, bajando este grado tantas veces como queramos, ¿verdad? Después con el siguiente coeficiente, después con el siguiente, ¿sí? O sea, por inducción, de manera que yo puedo escribir F1, ¿verdad? De la manera siguiente, como este polinomio Q1 por G más R, ¿vale? Entonces, cuando yo escribo F1 de esta manera, y yo tengo además que F1 de partida es esto, ¿sí? Pues bueno, trivialmente, esto hemos repetido el procedimiento, entonces lo que tendremos será el grado de R menor que el grado de G, ¿vale? Y entonces, pues, yo puedo escribir ahora F despejando de aquí, ¿sí? ¿Cómo? Pues si yo despejo de aquí F, de la primera iteración de este procedimiento, ¿no? Esto ya lo he repetido varias veces. Bueno, pues si repito, fijaos que esto viene, ¿no? de considerarlo para el otro lado, ¿no? Bueno, pues si yo despejo de aquí F, paso esto sumando, ¿no? Pues lo tendremos como, voy a poner primero este término, AN entre BM por X a la N menos M veces G, más F1, ¿no? ¿Y F1 qué es? Bueno, pues F1, bueno, vamos a ponerlo aquí directamente. Q1 por G más R. Entonces fijaos que aquí hay un factor común que es G, el polinomio G. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos AN entre BM por X elevado a N menos M más el polinomio Q1, ¿verdad? Por G más R. O sea, fijaos, lo que hemos probado es que el polinomio F se va a escribir como un cierto polinomio, porque esto es un cierto polinomio, la suma de polinomios, ¿verdad? Y el producto por escalares me da otro polinomio, aquí me da otro polinomio, el producto de polinomios me da un polinomio, ¿no? Un polinomio por G más R con lo que habíamos querido, ¿no? Que el grado de R sea menor que el grado de G. ¿Es así? Sí, no me he dejado nada. Bien, y con esto queda probado que existe esta descomposición. Ahora, ¿cómo sabemos que es única? Bueno, pues probar que es única ya a estas alturas debería ser muy sencillo. ¿Por qué? Bueno, pues supongamos que hay dos, ¿vale? Supongamos que hay dos.
Entonces vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí? Supongamos que existen Q1, Q2, R1 y R2 pertenecientes a K de X, de manera que F se escribe de forma no única como Q1 por G más R1, es decir, un cociente y un resto, y luego como otro cociente por G más otro resto. Estamos suponiendo que hay dos, así es como se prueba la unicidad, y ahora veremos que llegamos a una contradicción. Ahora, ¿qué pasa? Si pasamos esto aquí restando y esto aquí restando, pues lo que tenemos es Q1 menos Q2 por G es R2 menos R1. ¿Pero qué pasa? Pues que el grado de R1 y el grado de R2 es menor que el grado de G. Por lo tanto, el grado de esto, el grado de R2 menos R1, tiene que ser menor que el grado de G, que es M, ¿verdad? Sin embargo, o sea, aquí tenemos un polinomio de grado menor que M, y decimos que esto es igual, ¿verdad?, a un polinomio, esto va a tener un cierto grado, ¿verdad? Esto va a tener un cierto grado que va a ser seguro, menor que n, ¿no? Y esto va a tener un cierto grado que va a ser m, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que esto va a tener un grado positivo. ¿Y qué pasa con esto? Que esto va a tener un grado m. Pero este grado es estrictamente menor que m, lo cual es absurdo. ¿Vale? Se pone este símbolo de la contradicción. Esto es absurdo. Estamos diciendo que este polinomio es igual que este. ¿Y cuándo os pasaría? ¿Por qué? Porque el polinomio g es distinto de 0. ¿Vale? Esto solo ocurriría en ese caso, ¿verdad? En el que el grado fuera. Y este polinomio también debería ser el polinomio 0. ¿De acuerdo? Con lo cual, como los grados del mismo polinomio no coinciden, pues eso es una contradicción. ¿Sí? Con lo cual, pues ya hemos demostrado este teorema. Perfecto. Ahora, vamos a pasar a definir lo que es una raíz de un polinomio. Bueno, lo primero es que, no lo he dicho, pero trivialmente se define evaluar un polinomio en un escalar, ¿no? Es decir, si yo tengo un polinomio an por xn más a0, pues, y sea, si alfa, un cierto escalar, pues se define la evaluación como una cierta función, de manera que a f y a alfa, de esta manera, f evaluado en alfa, pues le asocia un número, que es an por alfa elevado a n más a0. O sea, lo que es típicamente evaluar un polinomio en un valor, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues una vez definida así la evaluación, vamos a definir lo que es una raíz de un polinomio, ¿verdad? Bien, entonces, sea f un polinomio en K de X no constante, es decir, el grado de f positivo, estricto, mayor que 0, decimos que el escalar alfa, perteneciente a K, es una raíz de f si f evaluado en alfa da 0, ¿vale? Entonces, ¿cómo definimos una raíz de un polinomio? Pues como aquellos valores para los que el polinomio se anula, ¿vale? Sencillo. Bueno, y ahora vamos a demostrar a partir del teorema de descomposición que hemos visto 3 corolarios muy inmediatos y muy interesantes, ¿no? Bueno, el primer corolario, un corolario es un resultado inmediato, ¿no? Bueno, pues el primer corolario es que sea f un polinomio en K de X, ¿verdad? Sea alfa una raíz de f, ¿sí? O sea, tenemos un polinomio y tenemos una raíz, entonces entonces existirá otro cierto polinomio q en K de X, de manera que yo puedo escribir f como q como x menos alfa por q, ¿vale? O sea, cuando yo tengo una raíz de un polinomio, yo sé que va a existir otro polinomio con coeficientes en el mismo cuerpo, de manera que yo puedo escribir f como el producto del factor x menos alfa, que es un polinomio, por el polinomio q.
¿Cómo lo demostramos? Muy sencillo. Vale, pues, ¿qué pasa? Que Q, ¿vale? O mejor dicho, x menos alfa va a ser un polinomio que va a estar también en k de x, ¿no? Y f, esta es la demostración, y f es un polinomio en k de x. ¿Qué pasa? Que hemos dicho que si teníamos dos polinomios en k de x y este no era constante, entonces admiten una cierta descomposición, como f es igual a x menos alfa por un cierto polinomio más un resto, donde el grado de r es menor, en este caso, que el grado de x menos alfa. Pero ¿cuánto vale el grado de...? Porque esto es lo que sería aquí g. ¿Y cuánto vale el grado de x menos alfa? Es un término lineal, esto vale 1. Y si el grado de r es menor que 1, esto implica que r... Bueno, que el grado de r es 0, o sea que r es un polinomio constante, o sea que r pertenece a k, r es constante. Y ahora, ¿qué constante es? Bueno, pues vamos a determinar qué constante es. Como alfa es raíz de f, entonces f de alfa es 0, ¿no? F de alfa es 0. Pero f de alfa es este polinomio en alfa, que es alfa menos alfa por q de alfa más r en alfa. Pero alfa menos alfa es 0, este término se anula. Con lo cual me queda r en alfa, pero r es constante, esto es r, con lo cual me queda r igual a 0. Con lo cual, ¿qué hemos demostrado? Pues que f se puede escribir como x menos alfa por q más r, que es 0. O sea, hemos demostrado lo que queríamos, ¿vale? ¿Sí? Bueno, ahora, análogamente, ahora vamos a demostrar, pues, otro teoremita más, ¿no? Otro corolario más, ¿sí? Que es que si, ¿vale? Si, bueno, un corolario 2, si f es un cierto polinomio en k de x, de manera que k es un cuerpo en que para todo polinomio, ¿vale? Aunque para todo polinomio existe beta, voy a poner, tal que f de beta vale 0, es decir, si yo elijo los polinomios en un cuerpo en el que todo polinomio tiene una raíz, ¿vale? Solo entonces van a existir alfa 1 hasta alfa n raíces, ¿vale? Alfa 1 hasta alfa n valores en k, de manera que f se va a poder escribir como una cierta constante c por x menos alfa 1 hasta x menos alfa n, con c constante. ¿Sí? ¿Sí? Bien, o sea que podemos factorizar un polinomio, ¿sí?, en factores lineales siempre que estemos sobre un cuerpo en el que todo polinomio tenga alguna raíz. Bueno, ¿y cómo demostramos esto? Bueno, pues la demostración es inmediata, de nuevo, ¿sí? Sea f el caso del polinomio anterior, ¿no? Sea f... Bueno, pues en el caso del polinomio anterior, pues vamos a elegir... Sabemos que f se puede escribir como x menos alfa por un cierto polinomio q, ¿no? Donde el grado de q ahora pues va a ser menor que n, ¿no? En particular, si este es de grado n y este es de grado 1, pues tendrá que ser de grado n-1, ¿no? Bueno, sí, de grado n-1 exactamente, ¿no? Sí. Vale, ¿qué pasa? Ahora vamos a poner que este primer alfa es alfa 1, pero ¿qué pasa? Que q también pertenece a k de x, o sea, q también es un polinomio. Entonces, como q también es un polinomio y todo polinomio cualquiera tiene una raíz, entonces yo sé que va a existir un alfa 2 en k tal que q de alfa 2 valga 0. Entonces, como este polinomio tiene una raíz, ¿vale? Supongamos que q no es constante. Si q fuera constante ya habríamos acabado, porque tendríamos una constante por x menos alfa, ¿no? Y ahora, de nuevo, aplicando el corolario anterior, yo sé que como alfa 2 es una raíz de q, va a existir q2, ¿vale?, perteneciente a k de x. Bueno, chicos, perdonad que por pesado se me ha cortado la grabación. Vale, pues sigo. Entonces, bueno, como bueno, lo que había dicho, como alfa 2 es una raíz, va a existir otro polinomio en k de x por el corolario anterior, de manera que q
se exprese como x menos alfa 2 hasta por q2 y el grado de q2 sea menor que el grado de q. Bueno, y repitiendo el proceso, iterando o aplicando inducción, ¿vale? Llegamos hasta q de n más 1 con esta notación en k de x, de manera que q de n más 1 pues ya es un polinomio constante porque hemos bajado n grados, ¿no? Entonces es un polinomio constante de manera que, claro, esto era q, ¿no? Entonces si ponemos aquí q, tenemos x menos alfa 1 por x menos alfa 2 por q2, ¿no? O sea, f va a quedar como x menos alfa 1 por x menos alfa 2 por q2, y si ahora iteramos el proceso, llegamos a acabar con x menos alfa n por c, pero c lo ponemos adelante. X menos alfa 1 por x menos alfa n. Y ya hemos acabado la demostración, como queríamos demostrar. ¿Vale? Efectivamente. Y ya, bueno, pues sencillamente, ¿no? Con esta demostración, voy a simplemente enunciar un par de cositas, ¿vale? Entonces vamos a definir, bueno, sí, eso es. Voy primero a enunciar el último corolario, el corolario 3, ¿sí? Que nos podemos preguntar, ¿cuántas raíces tiene un polinomio? Bueno, pues si f pertenece a k de x y el grado de f es n, f tiene como mucho n raíces en k. ¿Cómo sé yo esto? Pues inmediatamente, por el enunciado anterior, yo sé que si f tuviera más raíces que... Si f tuviera más raíces que n, ¿no? Es decir, si f tuviera m raíces, x menos alfa 1, x menos alfa m, se podría descomponer así, ¿verdad? Si tuviera m raíces. Y en este caso, por un cierto polinomio q, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasa? Pues que si f tuviera m raíces y m es mayor que n, esto implicaría que el grado de f sería el grado de, bueno, que sería m por el grado de q, sería mayor que n, y esto es absurdo, porque hemos dicho que tiene grado n, con lo cual tiene que tener exactamente n raíces. Bueno, y ya vamos a entrar en un par de definiciones y acabamos. Bueno, vamos a definir la división de polinomios. Esto que hemos hecho era parecido al algoritmo de la división. Recordad que si f se puede escribir como q por g más r, pues es porque f entre g me da q y resto r, ¿vale? Bueno, pues decimos que f y g pertenecientes... Bueno, que... A ver, si f y g son dos polinomios en k de x, ¿vale? Decimos que f divide a g, o que g divide a f mejor, y escribimos g barra f, si existe algún otro polinomio q en k de x, tal que f se puede escribir como q por g, ¿vale? O sea, en el caso en el que el resto sea 0. ¿Sí? En este caso diremos que g divide a f, ¿sí? Cuando no ocurra esto, pues lo tacharemos y diremos que g no divide a f, ¿vale? Y ya por último, para acabar, vamos a hablar del máximo común divisor, ¿vale? Máximo común divisor de polinomios, ¿sí? Bueno, pues sencillamente, bueno, y en ese caso en el que g divide a f, diremos que g es un divisor de f. Bueno, pues... sean f y g, dos polinomios en k de x, definimos el máximo común divisor de f con g como un cierto polinomio h perteneciente a k de x, tal que se cumplan las siguientes condiciones. Tal que h divida f y h divida a g y el grado de h sea máximo. Voy a ver si metí alguna definicioncilla más, ¿no? Yo creo que con esto... Bueno, sí, también
lo podemos definir como, mejor dicho, máximo común divisor de f y g, lo podemos definir como el máximo de todos los polinomios de k de x que dividen a la vez a f y a g, ¿vale? O sea, el mayor de todos los polinomios que son divisores comunes a la vez, ¿vale? Vale, bueno, aquí había metido cosas de ideales y tal, pero esto ya son cosas más largas, ¿sí? Y bueno, y vamos a definir cuándo dos polinomios son primos entre sí, ¿no? Esto es simplemente una anotación o una observación, y si el máximo común divisor de f y g es 1, decimos que son polinomios primos entre sí, ¿vale? Lo mismo que ocurría con los números enteros. Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribiros y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!